Audiolibros en busca de sabiduría presenta la segunda parte de la sabiduría del ser. Narración: Arandú Pérez, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Es muy grato presentar esta segunda parte de esta maravillosa obra que fue escrita para dejar ante la humanidad unas preguntas y respuestas que fueron hechas por personas al maestro Samael. El maestro en sus respuestas expresa la sabiduría que brota de esa laringe creadora que caracterizó a este ser. También deja plasmado a todas esas personas a quienes ingresen al ocultismo práctico que anhelen cambiar en sus vidas. Un conocimiento como base para empezar a transformar el individuo y por ende una sociedad. Desde los antiguos tiempos ha habido seres que han dejado huellas, que encendieron sus propias lámparas y que ayudaron a encender las lámparas de otros. En esta ocasión le correspondió al venerable maestro Samael esta gran misión, de tocar en los corazones anhelosos de sabiduría, de penetrar en las profundidades de nuestros corazones esas virtudes bondadosas donde palpita el amor del hombre sin límites. Pregunta: maestro, usted estaba ahora diciendo que la meditación es prácticamente poner la mente en blanco, pero hay otro sentido de meditación que por el contrario es muy dinámico, que es concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una dinámica mental, o sea, ¿hay dos tipos de meditación? Respuesta: existen muchos tipos de meditación, pero si es que nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que transforma radicalmente, necesitamos la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco, porque eso es absurdo. Lo que se refiere es llegar a la quietud y silencio de la mente, y eso es diferente. Pero poner mente en blanco resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpido. Se necesita algo más que esa estupidez, se necesita quietud y silencio de la mente. Cuando el proceso del pensar ha quedado agotado, la mente se queda quieta y el silencio, y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir a los pensamientos que lleguen para que la mente quede quieta. No, lo que se trata es de contemplar a esos pensamientos, de comprenderlos, contemplar esos deseos inteligentemente, contemplar y entender a todos los recuerdos que lleguen a la mente. Cuando uno va comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces no puede decirse ni una palabra. Pongamos que llegue a la mente el recuerdo de una escena de ira en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla, y después de comprenderla, que olvidarla. Luego surge otro recuerdo, la conversación con un compañero, con una comadre o con el vecino. ¿Qué hacer? ¿Rechazar? Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. Comprendido, olvídelo. Que surge el recuerdo de un partido de fútbol. ¿Qué hacer? Rechazarlo. No. ¿Qué hacer? Repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo, olvídelo, y así todo es desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc.
tienen un principio y tienen un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio. Entonces adviene lo nuevo. Y si no adviene, diríamos, si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos. Quiero decir con esto que llegada la quietud en el nivel meramente intelectual, debemos pasar entonces a la quietud en el segundo nivel. Increpar a la mente, preguntarle por qué está ahí, por qué no quiere el silencio. La mente responderá con absurdos pensamientos, con sofismos. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la mente las futilidades que siente o su vanidad. Y conseguido eso, pasamos a un tercer nivel, comprender. Pues hacerle comprender a ese tercer nivel la necesidad de estar quieto y así sucesivamente, de nivel en nivel hasta alcanzar el 49. Si conseguimos que cada uno de los 48 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotella del intelecto para experimentar eso que transforma radicalmente lo nuevo, lo real. De esa forma, pues, iremos poco a poco, silenciando victoriosos la noche espiritual. No se trata, pues, de poner la mente en blanco, repito, porque eso es completamente absurdo, sino lograr la quietud y el silencio de la mente, que es diferente. Y si a pesar de todas esas prácticas la mente no quiere quedarse quieta y en silencio, habremos de recriminarla, regañarla y hacerle ver su error, hasta castigarla, y a ella no le quedará al fin y al cabo más remedio que vencerse y quedará quieta y en silencio. Y entraremos en éxtasis, en samadhi. La esencia se liberará del intelecto para experimentar lo real. Así, verdaderamente así es como logramos nosotros salir de la noche espiritual. Muchos estudiantes no quieren buscar su revolución espiritual en grupos. No les interesa asistir a los lumiciales ni a cadenas. Buscan más bien su revolución en forma particular, que es más conveniente y productivo. La autorrealización es algo demasiado individual. Muy de cada uno, más debemos tener en cuenta los tres factores necesarios para la revolución de la conciencia. Nacer. Esto solamente es posible trabajando en la forja de los cíclopes. Morir. Es cuestión de disolución del yo psicológico, pero sacrificio por la humanidad es amor.
En alguna forma tenemos nosotros que luchar por nuestros semejantes. En los santuarios, por ejemplo, en los lumiciales gnósticos, existe la oportunidad para el sacrificio. Con el hecho mismo de tomar parte de una cadena de curación, para ayudar, para sanar a otros a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el hecho mismo de asistir al santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás, porque en cada santuario se forma un centro magnético especial. Es claro que tal centro es vital para la conciencia, porque en tal centro se puede practicar la meditación, en tal centro se puede estimular la esencia. Por eso esos centros son tan cardinales y definitivos para la nueva era de Acuarios. Conviene asistir siempre a los lumiciales, no tanto por nosotros, sino por los demás. Eso es todo. Pregunta: maestro, a muchos les ha llamado la atención el hecho de que libros como La Revolución del Bell y otros están llenos de diatribas, críticas severas y afirmaciones en contra de ciertos autores. No falta quienes ven una contradicción entre su antigua actitud y la doctrina del corazón, de la que usted habla en numerosas obras. ¿A qué se debieron esos ataques y por qué ya no los utiliza? Respuesta: el agricultor que va a sembrar tiene primero que quemar la hojarasca y todo lo que no sirva, para luego darse el lujo de plantar el grano de donde se va a salir la vida. Los obreros que van a levantar una casa tienen primero que romper el suelo, excavar en la dura tierra, a fin de establecer los cimientos firmes para construirla. También a mí, que me ha tocado entregar el mensaje para la nueva era de Acuario, me tocó la dura tarea de cualquier agricultor o obrero. Me tocó señalar, indicar el obstáculo, mostrar el peligro, el error antes de poder echar el grano cultural de la nueva era, en que estos momentos se indica entre el augusto tronar del pensamiento. Pregunta: ¿existen algunas plantas estimulantes, como la marihuana, que sirve para alcanzar el desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida? Los elementos de las drogas resultan perjudiciales. Téngase en cuenta que la marihuana y muchas otras drogas son subjetivas 100%. Es cierto que mediante las fuerzas de los hongos alucinantes, del LSD, ácido lisérgico, etc., se consiguen, dijéramos, desdoblamientos, sí, pero son de tipo subjetivo e inhumano. Se procesan en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. No conducen a la auténtica iluminación objetiva trascendental, son pues un fracaso. Usted habló alguna vez del peyote y también el maestro Viracocha, precisamente como ayuda a estos casos de desdoblamiento. El peyote es muy diferente. Él coopera, sí, con la meditación. No forma hábito de ninguna especie. Es muy exigente. Hay que tener castidad. En modo alguno ayudaría el peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. Él tiene sus reglas. El maestro Viracocha habla
sobre el peyote. Cuenta cómo el maestro Razichik, dentro del templo de Chaturmeket, lo utilizó para provocar un desdoblamiento. Es la única planta recomendable, pero eso es para los hombres cósmicos, a condición de no abusar de él. Un estudiante que quiso utilizar por tercera vez, después de haber recibido varias instrucciones, fue llamado al orden por los señores del karma. Se le prohibió continuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así pues, el peyote es útil, pero hay que saberlo usar, no abusar de él jamás. En cuanto a las demás drogas, no diría nada al peyote. No lo podemos considerar como droga, es una planta inofensiva que no forma hábito de ninguna especie y que solamente coopera con la meditación cuando se sabe meditar. Alguien podría consumir mucho peyote y no tener ningún resultado. Otro podría mascar un pedacito, unos cuantos gramos, y obtener un resultado extraordinario. El todo está en que se sepa meditar. Él coopera con el que sabe meditar, lo ayuda de verdad, pero como eso no se consigue allá en otros países, naturalmente no podríamos en modo alguno recomendarlo, porque ¿cómo? Si en los países de Sudamérica no se consigue y en los de Centroamérica tampoco. En México se consigue, pero con dificultad. Pregunta: maestro, las damas siempre preguntan por qué están relegadas en un segundo plano. En consecuencia, ellas quieren saber cuáles podrían ser sus logros, es decir, los que podrían obtener si trabajan sobre sí mismas, con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Respuesta: no sé por qué quieren relegarse a la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de los hechos es que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, eso es obvio. Ella también tiene que fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, lo mismo que el hombre. Ella tiene que encarnar su alma humana, lo mismo que el hombre. Ella tiene que llegar a desposarse, pues, con su buddhi, con su bien amado, lo mismo que el hombre. Así pues, no sé por qué quiere relegarse la mujer a un segundo plano. La cruda realidad de los hechos es que las mujeres, las que son mujeres en el mundo físico, son hombres en el astral y viceversa. Los hombres aquí en el mundo físico lo son, pero en el astral, gústele o no les guste, son mujeres. Así pues, ¿por qué se quiere en el mundo físico relegar a las mujeres a un segundo plano? Pregunta: maestro, ¿se puede utilizar la clavícula de Salomón exclusivamente para invocar a las entidades peligrosas? ¿O también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas? Respuesta: uno con la clavícula de Salomón puede invocar a los ángeles, a los dioses santos. En la Edad Media se utilizaban las clavículas para invocar a los perros. Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocación de esa clase. Son muy peligrosas.
puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un adepto. Vuelvo a recordar lo que sucedió en Costa Rica, el caso de aquella mujer ramera que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina, y aunque resulte un poco grotesco repetir sus palabras para bien de la gran causa, cumpliré en repetirlas. Ella decía: yo diariamente, perdonen ustedes la expresión, me acuesto con tantos 14, 15 hombres, 20 y decía más. Y si se me aparece el diablo en persona, estoy refiriendo las palabras, no estoy sacándolas totalmente, pues son demasiado vulgares, pues con ese también me acostaría. Bueno, cuentan lo que sabe todo el mundo en un pueblo de Costa Rica. Ciertamente un día de esos tantos llegó a visitar a tal mujer un aparatento marino. Este naturalmente la requirió de amores y también se acostó con ella. Después de que aquella mujer hubo realizado el acto sexual con el marino en cuestión, se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Allí sentada, contempló el paisaje, el panorama de gentes que iban y venían, etcétera, etcétera. De pronto sintió que alguien la llamaba. Era el marino. Él le dice: tú me conoces. ¿Crees que me conoces porque dormiste conmigo? Pero estás equivocada. No me conoces. Vuelve a mirar hacia adentro para que me conozcas. Ella volvió a mirar. Entonces, ¿qué ve? A Lucifer, convertido en un verdadero diablo, terrible, como la pinta la mitología por ahí, con todos sus horrores cavernarios. La mujer cayó instantáneamente privada. 3 días después, moría en el hospital. Dicen los que la vieron que de aquel apartamento salía azufre durante algún tiempo. La gente no quisieron volver a pasar por esa calle. Claro, ella antes de morir contó su historia. La alcanzó a contar a alguien, pero no resistió y murió. ¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrendo, es claro que intervino para bien de ella misma. Posiblemente, yo digo posiblemente, sino que es obvio, fue enviado por el anciano de los días, por su propio padre de ella, que está en secreto y actuó, se materializó físicamente. Claro, la lección para esa mujer fue terrible. Desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese ya no volverá jamás a caer en la prostitución. Hasta es posible que siga la senda de castidad, pues la lección que recibió fue bien amarga. Es decir, se ve que su padre, que estaba en secreto,
resolvió hacerle una operación quirúrgica. Sí, la gracia se valió de esa parte del ser que se llama Lucifer, y hasta puede esta mujer más tarde venir a agarrar el camino. Venerable, entonces, para blanquear nuestro Lucifer, ¿qué debemos hacer? Respuesta: destruir el ego, reducirlo a polvadera cósmica. Hay necesidad de vestirlo de blanco, más bien hay necesidad de vestirlo con la púrpura de los reyes. Debemos sentir piedad por nuestro propio Lucifer. Pregunta: ¿él nos da algo? Respuesta: él da el impulso sexual a todo el mundo. Tienes que saber aprovechar ese impulso. Todo clavando la lanza en su costado. Recuerden ustedes que Lucifer es escalera para bajar, y recuerden que Lucifer es escalera para subir. Léanse la Divina Comedia y en ella hallarán amplia ilustración sobre Lucifer en la novena esfera. Pregunta: maestro, ¿cómo es que dice usted que Krishnamurti no tiene nada de ego, cuando en realidad después de la segunda montaña todavía tiene que continuar ejecutando trabajos para conseguir la perfección, y antes de conseguir la resurrección tiene que trabajar en los infiernos de los distintos planetas, desintegrando, dijéramos, gérmenes de egos? Respuesta: sí, Krishnamurti, el señor Krishnamurti, es un alma muy antigua, pero realmente, a pesar de que no tiene, dijéramos, nada de ego, pues no ha conseguido la resurrección. Obviamente debe bajar a la novena esfera, a trabajar. Claro que algo tiene que eliminar, que él desconoce, pero sí decimos que no tiene ego, que está limpio de egos. Así es en lo que humanamente comprensible. Más allá todavía existen ciertos elementos que escapan, dijéramos, a la comprensión de todos los, y que hay que desintegrar también. Pregunta: venerable maestro, volviendo al Génesis, sobre una pregunta que se hizo anteriormente, se dice que después de la separación de los sexos, no todos cayeron, y que esos grandes maestros que no habían caído pues siguieron su camino, pero necesariamente todo maestro en un pasado Mahabharata ha debido bajar, o siempre se produce una caída. Respuesta: pues así está en el Génesis, así está en la revuelta de los ángeles. Pero hay que distinguir lo que es una caída de una bajada. Muchos confunden a la bajada con la caída, y como en ambos casos desciende el iniciado a los iniciados en el noveno círculo dantesco a trabajar con el fuego y el agua, origen de los mundos, bestias y hombres y dioses, entonces se presta a muchas interpretaciones, pero no hay que confundir jamás a una caída con una bajada. Son diferentes y siempre se dan en todo Génesis,
las bajadas y las caídas. Pregunta. ¿El error del ángel Sakaki se procesa, por decirlo así, en todos los mundos? Respuesta. Bueno, Sakaki no se procesa en todos los casos. El arcángel Sakaki se equivocó aquí, en este sistema solar, o en este planeta Tierra, pero ese es un caso de punto y aparte. Pregunta. Maestro, refiriéndonos ahora no a Sakaki, pregunto, otros como él también se equivocaron. ¿Siempre se produce la caída en otros mundos? Respuesta. En todo universo naciente hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar y algunas veces caen, pero en todo caso necesitan descender para poder después ascender, subir victoriosos. Es decir, todo ascenso va precedido del descenso. Toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación. Si no, ¿dónde estaría el mérito? ¿Qué es un Elohim y qué es un Elohim? A Elohim es a Elohim y Elohim es en Elohim. A Elohim es el eterno Padre cósmico común, la infinidad que todo lo sustenta, el omnisericordioso, el absoluto inefable. Elohim es la segunda unidad, la unidad manifestada, la hueste de los creadores. Elohim, la hueste de los andróginos que crearon el universo, etcétera, etcétera. O sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el verbo. Indudablemente, Elohim, que se sumerge entre el seno del eterno Padre cósmico, entre el absoluto, recibe su verdadero nombre, que es el de la Paramatasaya. Un Paramatasaya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. Un Paramatasaya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. El Paramatasaya es transparente como el cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en Paramatasayas. Pregunta. Maestro, volviendo a lo de Lucifer, el Lucifer tiene no que blanquearlo, volverlo brillante, ¿no? Entonces, él mismo puede colaborar para que uno lo convierta en ese Lucifer exaltado. Respuesta. Él colabora con la tentación. Pues sí, ¿no? ¿De qué otra manera podría colaborar? La tentación es el fuego, pero el triunfo sobre la tentación es la luz. Si uno vence la tentación, pues vence a Lucifer.
al vencerlo sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa uno, sube. Recuerden ustedes que en la Divina Comedia de Dante Alighieri, Virgilio baja por las costillas del señor Lucifer y sube por el costillas también del señor Lucifer. Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Si vencemos la tentación, subimos por las mismas espaldas de Lucifer. Él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes al Cristo, disfrazado como Lucifer. Cuánto grandioso es Cristios Lucifer. Cuánto gracioso poniéndonos la escalera para que subamos. Pregunta. Quisiera preguntarle, maestro, ¿por qué dice usted que en el mundo de las causas existen almas que viven allí, pero sin embargo no tienen el cuerpo causal? ¿Podría explicarnos eso? Respuesta. Sí, son almas que todavía no han hecho la gran obra y viven en el mundo causal. Como no han hecho la gran obra, no tienen los cuerpos. Por eso es que en el amanecer, en la aurora de cualquier Mahabharata, surgen los autogeneradores y los generadores. Los autogeneradores son los que ya son capaces de generarse a sí mismos, que crearon sus cuerpos, y los autogeneradores que ya se generaron. Y también surgen los no generadores, aquellos que no han creado sus cuerpos. Es decir, los que tienen cuerpos y los que no los tienen, surgen del gran invisible en la aurora de la creación. Crear los cuerpos es indispensable. Si ustedes no los han creado, pues pueden crearlos. Hay que hacer la gran obra. En el mundo causal encontramos millones de almas que todavía no han creado los cuerpos, que no han hecho la gran obra. Se conocen a simple vista el hombre causal. Las conoce a esas almas, son muy obedientes. Obedecen al hombre causal, pero todavía no han hecho la gran obra. Aguardan hacerla en el futuro. Pregunta. ¿Qué podría decirnos sobre esa costumbre de los haitianos que lloran al niño cuando nace y hacen una fiesta cuando alguien se muere? ¿Qué de trascendental puede haber en estas cosas? Respuesta. Pues es una forma de comprensión. Realmente la muerte no es para estar llorando. El proceso de morir es todavía tan natural como el de nacer. Para ellos es más duro nacer que morir. Al nacer se viene a este mundo a sufrir. Al morir se va de este claustro de amarguras. Por eso hace fiestas cuando uno se va. Eso es así. Es una forma de comprensión de ellos. Pregunta. Maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las profecías de Nostradamus? ¿Hasta qué punto podría usted aceptarlas? Respuesta. Nostradamus no se ha equivocado jamás, pero hay que tener en cuenta ciertas fechas.
que da con respecto al futuro. Él usa cálculos que hay que saber entender. Sin embargo, muchas profecías de Nostradamus han salido exactas, maravillosas, se han cumplido matemáticamente. Vale la pena estudiarlo, pero es difícil interpretarlo. Se necesita tener en el domun para poderlo interpretar. Toda la obra de las centurias consiste en versos, y esos versos conducen a muchos al error, porque como son versos en frases antiguos, alegóricos y simbólicos, la gente puede darle las más diversas interpretaciones. Alguien dijo una vez que usted había sido Nostradamus, que era de reencarnación suya, un cuerpo que usted había tenido. No, absolutamente no. No tuve jamás ese tipo de reencarnación. Nostradamus es el individuo aparte, un gran astrólogo, un gran vidente. Muchas de sus profecías se han cumplido ya con exactitud y tienen pensando al mundo sus profecías, porque se han cumplido y siguen cumpliéndose. Y es el único astrólogo del cual nadie se ha podido reír. Las gentes están acostumbradas a reírse de los astrólogos, de los profetas, de los videntes, etc. Pero no han podido reírse de Nostradamus, porque les ha costado muy caro. Sucede que todas sus profecías se han cumplido, no han fallado en ninguna. Pregunta: ¿qué tipo de profecías hizo Nostradamus? Respuesta: bueno, profetizó su propia muerte entre el banquillo y el escritorio, y ahí lo encontraron muerto. Su cuerpo lo sepultaron en una catedral de Francia. Lo curioso fue que algún tiempo después, cierto grupo de gentes fueron a destapar el sepulcro de Nostradamus y encontraron su cuerpo allí intacto y una maldición que decía: el que profane mi sepulcro morirá, y vosotros moriréis. Leyeron eso y aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que habían hecho, pero ese mismo día perecieron todos en un accidente. De manera que siempre fue un problema y sigue siendo un problema. Todo el mundo se ha reído de los astrólogos, de los videntes y de los profetas, pero el señor Nostradamus no han podido reírse. La risa les ha costado carísima. Pregunta: ¿era Nostradamus un maestro resurrecto? Bueno, que yo sepa, Nostradamus no llegó a resurrecto. No, pero no hay duda de que sí fue un gran astrólogo, un gran vidente, que sus profecías se han cumplido. Se especializó en eso, en las profecías, en la astrología. Descubrió su mundo en las centurias. Dicen que pasaba la noche entera ante un caso de esos de cobre, lleno de agua. Ahí se encontraba en esa agua, y como era vidente, pues en esa agua podía ver los acontecimientos del futuro. En fin, profetizó con una seguridad absoluta. Fue dando fechas y nombres en una forma extraordinaria. El libro Las Centurias continúa en pie. Es un libro de actualidad
Por ahí vi una película sobre el fin del mundo, comentando eso a la luz de Nostradamus. Está buena la película, solo que al final no coincide. El final de tal película resulta absurda. Entre el paréntesis aparece ya la Tierra completamente esterilizada por las bombas atómicas. Y por ahí unos cuantos monigotes caminando por ahí arrastrándose como sierpes o monstruos. Pues eso es absurdo, porque la realidad va a ser distinta. La realidad es que con la llegada de Hercolubus se producirá la revolución de los ejes de la Tierra, revolución anunciada por el mismo Nostradamus, que la Tierra parecerá como si se sacara de su órbita. Así será, como lo dice Nostradamus. Entonces, los mares cambiarán de lecho, porque el Ecuador se convertirá en los polos y los polos en Ecuador. Entonces, mediante el cambio del lecho de los mares o océanos, las tierras actuales quedarán hundidas en el fondo de los mares. Esa fecha, que se da del año 2000, es entonces errada. Respuesta: pues se dan muchas fechas, pero la cruda realidad de los hechos es que, en concreto, Nostradamus dice que en el año 1999 sucederá el cataclismo final y fija el 99 con la llegada de un gran rey de terror, que no es otra cosa sino Hercolubus, cuando la Tierra parecerá ser sacada de su órbita, hundida en las tinieblas. Pregunta: ¿cuáles son los requisitos estrictos para formar parte de la sexta raza Coradi? Respuesta: para formar parte del futuro núcleo de la sexta raza raíz, como primer punto de vista se necesita haber aniquilado el ego, porque en la sexta raza raíz no se le va a dar cuerpo a nadie que tenga ego. Cualquier persona que tenga ego no podrá entrar en la sexta raza raíz. Si una persona está trabajando sobre sí misma y no ha terminado su trabajo, ¿qué le espera? Respuesta: el abismo y la muerte segunda. Es decir, para poder entrar a la sexta raza raíz, claro, si todavía tiene ego, no se le puede dar cuerpo. Pero me refiero a que si ese alguien está trabajando con un alto grado iniciático y todavía tiene entidades subjetivas, pues si tiene entidades subjetivas, aunque esté en un alto grado iniciático, no se le va a dar cuerpo físico si tiene ego, porque dañaría a los otros, acabaría con la edad de oro. Pregunta: aunque esté trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, en esas condiciones no se le puede dar cuerpo para la sexta raza raíz. Podría ser que a ese candidato
se le llevase a otro mundo del espacio. Pero lo que es en el planeta Tierra en la Edad de Oro no puede tomar cuerpo los que tengan ego. Con una sola, esa pudre a todas las demás, causaría daño y fracasaría la edad de oro. Por una persona no sería justo, eso tampoco, que fracase toda una edad por una persona, por el capricho de unos maestros, de una persona. Eso no es justo. Ya la tierra ha sufrido mucho con esa raza. Es justo que descanse un poco. La tierra sufre. Necesita un descansito. Pregunta: ¿qué haría con su maestría el que haya trabajado y aún no ha disuelto la totalidad del ego? Respuesta: en otros mundos del espacio podría encontrar un desarrollo favorable y luego podrá regresar al planeta Tierra. Si ya provisto de ego, podrá regresar a la Tierra. Los que hayan disuelto el 50% de ego podrían ir a la Tierra prometida. Los que hayan disuelto el ego o parte del ego podrán acabar de disolverlo en la isla donde se va a encaminarse el nuevo éxodo, porque habrá un grupo de humanidades selectas que será llevada secretamente a un lugar del Pacífico, y allí esa gente selecta podrá acabar de disolver el ego, si todavía no lo han disuelto, para que cuando aparezca el doble arco iris y surjan nuevas tierras, pueda tal persona o suma de personas entrar, dijéramos, en las tierras nuevas. Los que hayan merecido participar en el nuevo éxodo, pregunta, ¿podrán viajar en esas naves cósmicas que tienen los hermanos tibetanos? Sí, eso está pensando. Muchos podrán ser llevados en esas mismas naves cósmicas hacia la isla aquella. También es muy cierto que actualmente hay gentes nuestras, terrícolas, viviendo en Geminidades, que es un satélite de Júpiter, o viviendo en lugares muy como Marte, Venus, Júpiter mismo, etc. Son terrícolas que han desaparecido, que se han buscado y no los han encontrado. Han sido llevados, ellos se cruzan, se han cruzado o se van a cruzar con gentes de otros planetas a donde han sido llevados. El resultado de esos cruces es indispensable. El resultado de esos cruces será traído de regreso a la Tierra cuando llegue la hora de la Edad de Oro. El resultado de esos cruces se cruzará a su vez con el núcleo fundamental, y allí saldrá una raza absolutamente nueva. Pregunta: maestro, de mi parte una última pregunta. Voy a exponer mi caso. Sucede que mis padres me han dado desde pequeño ropa, calzado, medicinas, estudios y todo eso.
Resulta que me encuentro en la gnosis. Yo no he podido cumplir con ellos, ni recompensarles los favores que han hecho a mí. Ahora no sé qué hacer, si regresar allá o continuar con la misión. ¿Qué debo hacer? Respuesta: ni modo. La cruda realidad está contestada ya por el gran Cabi Jesús. Cuando alguien le dijo: Maestro, permitime que vaya primero a enterrar a mi padre que ha muerto. Entonces Jesús le respondió: dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú toma tu cruz y sígueme. De manera que no nos queda más remedio que seguir al Cristo íntimo, ¿o no? Esa es la verdad. Y cuando la mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás, en instantes en que salía con su marido de las ciudades de Sodoma y Gomorra, se dice que quedó convertida en una estatua de sal. Y el gran Kabir nos advierte sobre los tiempos del fin, diciendo: el que esté en los campos no vuelva a la ciudad, y el que esté en la terraza no baje de ella, y el que esté caminando no se regrese. En una palabra, Jesús nos advierte, pues, la necesidad de marchar hacia lo que hay que marchar. Todo eso parecerá como poquito cruel, pero ciertamente ese es el camino del superhombre. Ni modo, así es. Pregunta: entonces, ¿no estoy cometiendo en estos momentos ningún error? Respuesta: pues estás en este momento siguiendo al Cristo íntimo, y por lo tanto no estás cometiendo error. Algún pues sigues la senda del Cristo íntimo. Eso es obvio, y no hay que retroceder. Pregunta: Maestro, ¿cuál será el nombre de la nueva raza? Respuesta: bueno, en la fraternidad universal blanca se le denomina como la raza Coradi, así como esta raza es la raza aria. La futura raza es la de Coradi. Pregunta: ¿existe alguna razón esotérica por la que se le llame así? Respuesta: bueno, puede existir, pero no se me ha ocurrido preguntar todavía. Únicamente sé que se llamará así, pero yo no he averiguado, porque todos le dicen Coradi. Yo también le digo así, pero no lo he averiguado. Pregunta: ¿de qué manera se podría demostrar que la Luna es más antigua que la Tierra? Respuesta: eso es cosa científica, mi estimado hermano. Eso ya está demostrado. Hoy en día la ciencia tiene aparatos muy finos, con los cuales se puede medir el tiempo. Los cigarros traídos por los astronautas han sido ya debidamente medidos y se han podido comprobar hasta la saciedad que la Luna es más antigua que la Tierra. Dicen los científicos que deviene de las épocas remotísimas, tal vez desde los mismos orígenes del cosmos. Nosotros vamos más lejos.
mi querido hermano. Nosotros sabemos muy bien, por experiencia esotérica directa, que la luna es madre de la tierra, que la luna viene del pasado Mahabharata, de Padma o loto de oro. La luna fue un mundo rico, tuvo mares inmensos, llenos de agua, volcanes en incessantes erupción, rica vida vegetal, animal, de toda especie, florecientes vegetaciones, poderosas civilizaciones humanas, etc. Empero, como es sabio, es claro que todo mundo nace, crece, envejece y muere. Así pues, hoy la luna es un cadáver, ya murió, eso es todo. Pregunta: Maestro, ¿por qué se dice que las pirámides de México, las pirámides que están en Teotihuacán, son más antiguas que las de Egipto? Las pirámides de Teotihuacán, mi caro hermano, fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indudablemente son más antiguas que las de Egipto. Hay cronología sobre el particular. En todo caso, quiero decirles algo importante. Yo recuerdo que exactitud mis existencias anteriores. Viví en la Atlántida y sobre decir que hacíamos peregrinaciones incesantes. A veces tales peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán. Basado en esa experiencia, puedo decirles, pues, que las pirámides de Egipto fueron construidas después de las de Teotihuacán. Esto es, las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto. Hay cronologías religiosas que así lo afirman, y los que tenemos experiencia esotérica directa, los que recordamos nuestras existencias pasadas, aquellos que vivimos en la antigua Atlántida, sabemos que así es. Alguien nos dijo en una conferencia pública que, ¿por qué el movimiento gnóstico entendía que en el cielo, o sea, los mundos superiores, ya estaba lleno de el cupo para las almas, pues que en la gnosis se dedicaban a controlar la reproducción? ¿Cómo podríamos explicar eso? Sobre eso del control de la natalidad se ha hablado demasiado, mi hermano. Todos los científicos están preocupados por eso. Indudablemente que la humanidad tiene altas y bajas mareas, épocas, dijéramos, de plus demográfico y épocas de minus. En todo existe un flujo y reflujo, un ritmo insensato. Así pues, en estos instantes hay, dijéramos, explosión demográfica, alta marea humana. Es obvio comprender que ese plus a esa alta marea le sigue un descanso, un minus. La baja de la marea, la disminución de la población humana. Pero como los científicos no saben nada sobre esto, no entienden esto del flujo y reflujo de la humanidad, nada saben sobre las leyes del péndulo, el ritmo, etc., se preocupan demasiado e intentan controlar la natalidad con procedimientos artificiosos, píldoras
anticonceptivos e innumerables sistemas que ocasionan cáncer y mucho más en otras enfermedades gravísimas para la especie humana, nosotros los gnósticos tenemos métodos prácticos sencillos. Sabemos cómo controlar la cuestión aquella. No de la natalidad, porque eso sería criminoso, sino la de fecundación. El control de la natalidad es un delito. El control de la fecundación es un deber. Y se puede controlar. Para eso tenemos el Sahaja Maituna, la sexo yoga. La clave es simple y sencilla. Ya la saben todos nuestros hermanos. Consiste en la conexión del Ligna Yoni sin la eyaculación del Heminseminis, porque como bien dijo Paracelso, dentro del Heminseminis se encuentra todo el Enis Virtutis del fuego. No quiero decirles a ustedes que por medio del Sahaja Maituna se elimina la reproducción humana. Es obvio que mientras exista contacto sexual, pues es claro que exista fecundidad. Pero si se puede disminuir la cantidad de nacimientos, y si eso es lo que queremos, nada mejor que el Sahaja Maituna, el sexo yoga. Eso es todo. Pregunta: maestro, algunos preguntan si no es peligroso retener la energía sexual en el hueso sacro. Respuesta: que eso de retener esa energía, hermanos, hablemos en este momento del esperma o del Heminseminis. Seamos claros en nuestras preguntas y en nuestras respuestas. ¿Has visto, mi caro hermano, cómo los pozos en los caminos se secan bajo la luz del sol? Esas aguas se evaporan y se convierten en nubes y en rayos y truenos. Bueno, eso es lo que hay que hacer dentro de nuestro organismo. Como la maituna, con el calor, con el fuego del sexo creador, esas aguas seminales, ese licor espermático que reside en nuestras glándulas endocrinas sexuales, se transmutan en la que llamamos vapores o humores, para hablar en forma clínica. Por último, estos vapores se convierten en energías positivas, negativas, tales energías ascendentes por los canales simpáticos llamados Ida y Pingala en el oriente. Esos canales parten desde las mismas glándulas sexuales hasta el cerebro. Y eso está ya demostrado. Ciertamente no son los de todo completamente físicos, dijéramos. Más bien son semietéricos, pero existen. Se enroscan en la espina dorsal maravillosamente, formando el Santo 8, hasta alcanzar precisamente el cerebro. Lo que asciende, mi caro hermano, no es el semen, porque si el semen subiera, el cerebro, todo el mundo se volvería loco. Así pues, nosotros no estamos reteniendo semen, estamos transmutándolo, que es cosa completamente diferente. Lo estamos convirtiendo en energía, y eso no es un delito. Así es como nosotros cerebralizamos el cerebro. La materia se transforma en energía, mi caro hermano. Eso lo dijo Einstein. Así pues, ¿por qué discutir? Si nosotros nos provoca transmutar la energía seminal en energía, si podemos hacer subir la energía creadora hasta el cerebro, eso no es un delito.
Así se fortifica el cerebro, se desarrolla la glándula pineal. ¿Cómo puede ser delito que la energía sexual nos vitalice? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es una cosa, mi caro hermano. Todos los fornicarios, los que gozan con el placer sexual, aquellos que sienten dicha al derramar el enis seminis, quieren justificar su fornicación, su lascivia. Esto es todo. Pregunta: Maestro, ¿cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Esa respuesta está muy interesante, mi caro hermano. En todo caso, quiero decirle lo siguiente. Jesús dijo, y se lo habló claro a todos los fariseos y a todos los saduceos y a aquellas muchedumbres que lo escuchaban. Hijos del diablo sois, porque si fuesen hijos de Dios, las obras de Dios harías. Pero vosotros no sois hijos de Dios, sino de vuestro padre el diablo. Es claro que cuando las gentes sienten lujuria, pues procrean y se reproducen, porque van a decir entonces que son sus hijos nacidos del Espíritu Santo, de la divinidad. Ahora, ¿acaso no descendemos del pecado original? ¿No se dice que Adán y Eva fornicaron? ¿No se dice que desobedecieron al Eterno? Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Hijos de Adán y de Eva? ¿Seremos acaso hijos de Dios? Es obvio que somos hijos del pecado original, es decir, del diablo. ¿O es que creen ustedes que Dios es capaz de cometer el pecado original? Ahora sí, Dios no es capaz de cometer el pecado original. ¿Quién lo cometería? A todas luces resalta que quien lo comete es el diablo. Esto que sucede allá en las épocas edénicas, paradisíacas entre Adán y Eva, se repite en cada instante, mi caro hermano. La gente se unen por lascivia y reproducen su especie. Nacen hijos que son del diablo, porque Dios no es lujurioso ni lascívico. Él no tiene lascivia. ¿Por qué pues echarle a Dios los hijos del demonio? Hijos del diablo somos todos. El que quiera hacerse hijo de Dios tiene que ganárselo. Hay que eliminar el yo, reducirlo a polvo. Hay que fabricar los cuerpos solares en la forja de los cíclopes. Hay que sacrificarse por la humanidad. Solo así, mis caros hermanos, solo así pueden convertirse en hijos de Dios. No hay otra forma, no existe otra manera. Es lógico que todos los seres humanos, sin excepción, hijos del diablo somos, como nos los dijo nuestro Señor el Cristo. Jesús no es ningún mentiroso, jamás mintió, dijo la verdad. Así nosotros debemos marchar con firmeza, decidir la verdad, lo que es y nada más que lo que es, cueste lo que cueste. Pregunta: ¿qué debemos hacer para despertar la conciencia? ¿Y qué porcentaje de conciencia despierta tiene actualmente la humanidad? Respuesta: la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Así pues,
La cosa es grave. ¿Me entiendes? Las gentes quieren todas ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Las gentes quieren recordar sus existencias pasadas, etc. Conversar con los dioses. Empero, desgraciadamente, como ya te dije, la gente tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Quien quiera palpar las grandes realidades de los mundos internos, quien quiera llegar al despertar de la conciencia, tiene que resolverse a morir de instante en instante. Eso es indispensable. Cueste lo que cueste. Ante todo se hace urgente saber que tenemos un yo pluralizado dentro de nosotros mismos. Tal yo es el Set de la mitología egipcia, junto de diablos rojos, como dijeran los antiguos sacerdotes de la tierra de los faraones. Esas entidades sumergidas que vienen a personificar el ego o ese set, como estábamos diciendo, son la semblanza de nuestros propios defectos. Dentro de cada una de esas entidades está enfrascada nuestra conciencia, embutida, embotellada, dormida. Así pues, nuestra conciencia, dijéramos, actúa en función de su propio embotellamiento. Marcha definitivamente por el camino del error. Es egoica, desgraciadamente. Si queremos despertar para poder ver, oír, tocar y palpar en los mundos superiores, para poder palpar con los maestros de la Blanca Hermandad, pues se necesita destruir totalmente a Set, el ego, a los diablos rojos, a los yoes. Solo así la conciencia logra emanciparse, liberarse y despertar radicalmente. Cuando la conciencia despierta, podemos ponernos en contacto con la humanidad divina que vive en las tierras de Yinas. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras existencias pasadas. Podemos visitar otros mundos habitados. Podemos hablar cara a cara con los dioses de Mahabharata, etc. Solo así, estando despiertos de verdad, podemos nosotros tener conocimiento directo. Mientras que uno no llegue al conocimiento directo, mis caros hermanos, no pasa de ser más que un teórico. Repite como un loro lo que otros dicen. Eso es todo. Necesitamos tener conciencia de lo que estudiamos. Necesitamos beber en la fuente directa de la sabiduría oculta. Yo, por ejemplo, podría enseñarles a ustedes, y les estoy enseñando lo que sé, lo que me consta, lo que he vivido, no solamente en esta reencarnación, sino en mis pasadas existencias. Y aún más puedo hablarles a ustedes en forma franca y sincera sobre acontecimientos de pasados Mahabharatas, porque yo actué en otros Mahabharatas. Por lo tanto, puedo dar testimonio de lo que me consta, de lo que he visto, de lo que he oído, y eso no es un delito. Empero, si les digo y hablamos francamente,
que para despertar conciencia se necesita una terrible disciplina esotérica. Pregunta: ¿cómo hago, maestro, para disolver el yo? Bueno, tú quieres disolver el yo, el ego. Te felicito, mi estimado hermano. ¿Quieres disolver el ego, verdad? Pues interesante, me parece interesante que disuelvas el ego. Yo así podría llegar a estar despierto, mi estimado hermano. Claro, pero no solamente se necesita saber comprender cada error, hay que saber eliminar. Krishnamurti nos habla, por ejemplo, de comprensión. Está bien, es necesario comprender cada error. Tengamos, por ejemplo, que tú quieres eliminar el yo de la ira. Pues tienes que comprender ese yo. Para ello debemos utilizar la meditación, la reflexión, conocer sus resortes más íntimos. Porque muchas veces le da uno la ira por un motivo u otro. A veces porque le tocaron el amor propio, o por celos, o por frustramiento emocional, o por una reacción frente a una palabra hiriente. Esto tiene tantas facetas, pero una vez comprendido el resorte secreto de una explosión de ira, un momento dado, hay que apelar a una fuerza superior, mi caro hermano. Esa fuerza superior está dentro de ti mismo, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, encerrada, como dicen los indostanes, en el chakra muladhara, situado en el coxis. Me refiero en forma enfática a la divina Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. A ella, sí, a ella tenemos que apelar, hay que pedirle, rogarle, suplicarle, elimine este yo de la ira, aquel comprendiste a fondo, que estudiaste a través de la meditación y de la reflexión profunda. Para cualquier yo, el procedimiento es el mismo. No basta comprender, por ejemplo, el motivo secreto de un arranque de celos o el origen de un odio. Hay que ir más a fondo, apelar, gústenos o no nos guste, pero así es un poder superior. Uno solo no puede hacer nada. La mente no es capaz de eliminar un defecto. Los puede cambiar de un departamento a otro. Los puede rotular con distintos nombres, etc. Pero no desintegrarlos, reducirlos a polvo. Si queremos reducir a polvo tal o cual defecto, personificado en tal o cual yo, pues, además de comprensión, se necesita eliminación, y para ello hay que apelar a la divina Kundalini. Repito, Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. ¿Entendido? Venerable maestro, yo insisto de nuevo en eso del despertar, porque los señores de la mano izquierda, quienes nos practican ninguno de los tres factores, sin embargo oyen y ven, están despiertos en los mundos superiores. Con mucho gusto voy a responder tu pregunta. Mi estimado hermano, eso que tú preguntas es bastante interesante
y yo, naturalmente, debo dar una respuesta. Claro, tú me la exiges y me debes dar. Debo decirte algo muy interesante. Escúcheme. Hace algunos días se me ocurrió invocar en los mundos superiores al ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, el maestro del conde Zanoni, descrito tan sabiamente por Buset Linker en su novela Zanoni. Es claro que el ángel aquel concurrió a mi llamado y nos sentamos a platicar deliciosamente. Pero algo muy interesante me dijo el ángel. Me citó a determinado filósofo que en un tiempo estuvo con nosotros en el movimiento gnóstico y que ahora es un detractor de la gran causa. Y me dijo, ese caballero ha despertado en el mal y para el mal. Días después hube de confirmar o verificar las afirmaciones del ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Ciertamente encontré en los mundos internos al citado caballero. Estaba el hombre completamente despierto, pero en el mal y para el mal. Cuando en mis estudios esotéricos me ha tocado visitar la luna negra, por ejemplo, allí me encuentro con todos esos diablos rojos de que nos habla el libro de los muertos, de los antiguos egipcios totalmente despiertos, y cuando penetramos en los mundos infiernos, en esos 9 círculos dantescos descritos por el Dante en su Divina Comedia y situados en el corazón de la tierra, encontramos a todas esas gentes de las tinieblas totalmente despiertas en el mal, por cierto, y para el mal. Y es que por medio de procedimientos técnicos y científicos, también se puede despertar, pero en el mal y para el mal. Los diablos rojos, por ejemplo, saben demasiado lo que les aguarda. Ellos no ignoran que involucionando en el tiempo dentro del mundo soterrado a través de los 9 círculos dantescos, un día se habrán desintegrado, reducido a polvareda cósmica en el corazón de la Tierra. No ignoran que la esencia se escapará de entre ese ego cuando el ego ya haya muerto en el corazón de la Tierra. Y les gusta, y cuando se les advierte, no muestran ningún arrepentimiento por la muerte segunda. Saben que su esencia algún día, después de escaparse, pues del corazón de la tierra, entrará en una nueva evolución, en la superficie y bajo la luz del sol. Saben que su alma volverá a ser gnomo entre las peñas, jugueteando, más tarde vegetal, después animal, y por última reingresarán al estado humano. En cualquier edad, en cualquier eternidad, eso no lo ignoran. No ignoran que cuando uno viene a este mundo físico, se le dan 108 existencias. Puedo decir que todo ser humano tiene derecho a 108 existencias en el escenario de la vida, que cumplirá las 108 existencias. Si no se autorrealiza, entonces desciende a los mundos infiernos, involuciona en el tiempo
se reduce a polvo para reiniciar una nueva marcha, una nueva jornada hacia adentro, hacia arriba. Eso no lo ignoran. Están despiertos, pero en el mal y para el mal. Así pues, lo importante es despertar la luz. Eso es posible por medio de técnicas a través de la santidad, disolviendo el ego, reduciendo a polvadera cósmica, cueste lo que cueste. Pregunta: cuando alguien pregunta en una conferencia ¿cómo se puede comprobar eso de las 108 existencias? ¿Qué debemos responder? Respuesta: bueno, con mucho gusto, mi estimado hermano, vamos a darle la respuesta para que la entiendas tú y se lo digas a tus amigos. Esto de comprobar está bonito, pero ¿cómo va a comprobar a un dormido? Que comprueben los despiertos, porque los dormidos están. Si tú quieres comprobarlo, como dices, o mejor digamos, verificarlo, despierta. ¿Qué hacemos dormidos, mi estimado hermano? Despierta, despierta. Sal de ese sueño en que te encuentras. El día en que tú despiertes conciencia, entonces podrás verificar por ti mismo la exactitud de mis palabras. Sin embargo, lo que te estoy diciendo tiene documentación. Acuérdate de las 108 cuentos del collar de Buda. Acuérdate también, hermano, de las 108 vueltas que los brahmanes en la India dan alrededor de la vaca sagrada, rezando así con un rosario collar de 108 cuentas. Entonces van vocalizando aquellos matranas sagradas que se conocen como Om Mani Padme Hum en el Tíbet. Allá, antes de que los chinos comunistas invadieran esa tierra sagrada, existían fiestas religiosas extraordinarias y las mujeres arreglaban pues sus bucles espléndidamente. Las grandes damas eran atendidas como siempre por sus cortesanas, sus servidumbres o sus esclavas. En esto debían arreglarle sus cabellos en forma de 108 bucles. Medita eso, estimado hermano, medita. Pregunta: venerable maestro, ¿cómo podemos nosotros, los que estamos practicando el Maituna, tener hijos que no sean del diablo? ¿Cómo se afanan ustedes por tener hijos que no sean del diablo? No. Todavía siguen ustedes siendo diablos y quieren tener hijos que no sean del diablo. ¿Acaso es posible tener hijos que no sean del diablo siendo un diablo? Lo mejor es que tú dejes de ser diablo para que puedas tener hijos de Dios, porque el diablo no puede tener hijos de Dios. El diablo es, y lo que engendran son diablillos, gústenos o no nos guste. Pregunta: ¿quisiera usted, maestro, como una ayuda a los hermanos para nosotros mismos, hablar algo sobre el fuego luciférico? Bueno, mi estimable hermano, de modo que tú quieres que hable sobre el fuego, y con el mayor gusto lo haré. Esto del fuego es realmente extraordinario. En pasados mensajes de Navidad
he hablado sobre el fuego luciférico en su forma negativa. Así es como tenemos que dar la enseñanza, en forma didáctica y dialéctica, pedagógica, progresiva. Es obvio que el fuego luciférico es, dijéramos, algo divinal. Se le cataloga como si fuera un arcángel. Es claro que desde el punto de vista trascendental se desprendió del nimbo del sol y se fijó en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. Él es el azoe y el magnesio de los antiguos alquimistas. Es el dragón volador de Medea, el INRI de los cristianos, el tarot de los bohemios. Es un fuego extraordinario, maravilloso. Sin él sería imposible, verdaderamente imposible, poder realizar el trabajo en la forja de los cíclopes. Piensa en esto, mi estimado hermano. La conexión del Lingam Yoni no podría realizarse sin el Phosphorus luciférico. Entonces, partiendo de ese principio, es obvio que el trabajo en la novena esfera sería algo más que imposible sin el argente luciférico. Él es el fin en sí mismo, no ni bueno ni malo. Todo depende del uso que se haga en él. Si se emplea para el bien es bueno, y si se emplea para el mal es malo. Es como la electricidad. Tú sabes que la electricidad, por ejemplo, para alumbrar las casas, para industria, etc., pero en Estados Unidos se le utiliza para la silla eléctrica para matar. Entonces tiene doble uso. ¿Es buena o es mala? Depende del uso que las gentes hagan de ellas. Así es el fuego luciférico, mi estimado hermano. Lucifer en sí mismo es el Prometeo de los antiguos griegos. Es la sombra de los logos solar. El Señor, las 7 mansiones, el guardián del templo, que solo permite el paso a aquellos que están ungidos por la sabiduría. ¿Qué conocer el secreto de Hermes, que portan en su mano derecha la lámpara gnóstica? Solo esos tienen realmente derecho a ingresar en el santuario. Lucifer es, pues, el fundamento de la autorrealización íntima del ser. Sin fuego no es posible la autorrealización. Sin fuego es imposible, mis queridos hermanos, trabajar la alquimia. Habló en sentido alegórico. No me refiero a un individuo, hablo del fuego. Es con ese fuego verdaderamente cómo nosotros podemos transmutar el plomo en oro, cómo nosotros podemos convertirnos en algo diferente, en dioses terriblemente divinos. Prometeo Lucifer es el mismo Maha Asura de los indostanes. Es el que ha descendido del sol para crucificarse en nuestro mundo. Los buitres terribles del racionismo le corroen las entrañas y las llamas de las pasiones humanas lo queman espantosamente. El logos
queriendo manifestarse en cada uno, en cada planeta, amanó de sí mismo en su sombra, a su ministro, a su fuego luciférico. Desde ese punto de vista, puedo decirles a ustedes que el trono de Lucifer es el escabel del Señor y que la semblanza superior de Lucifer es el rostro del logo solar. Demonus es Deus inverso, o sea, el demonio es Dios al revés. Como dicen los antiguos, creo que con esto ya vas entendiendo, mi estimable hermano, lo que es el fuego luciférico Prometeo, encadenado nada menos que en la dura roca del sexo. Prometeo sufriendo por la humanidad dentro de este gran incendio que podríamos llamar Lucifer. Hay ángeles y hay diablos, columnas de dioses y de demonios. Recordemos a los Anibatas de los señores de la llama, que viven en el lado positivo de la fuerza luciférica divinal. No está de más también recordar a los tenebrosos luciféricos, a los fracasados de la antigua Tierra Luna, al Hamamusen Lucifer, tétrico y horrible. Así pues, entre todo hay de todo, ángeles y diablos. El fuego es fuego, mi estimado hermano. Pregunta: venerable maestro, para bien de los hermanos, ¿podría hacer el favor de responder si después de haber buscado el camino durante tanto tiempo, el sendero a esta edad de 70 y tantos años podría encontrarlo? Es obvio, mi caro hermano, que ya usted está en el camino, ya lo encontró. Ahora lo que tiene que hacer es recorrerlo con firmeza. Eso es todo. Naturalmente tiene que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégate a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese negarse a sí mismo, mi caro hermano, es cuestión de disolver el yo, el mí mismo, el sí mismo. Tomar la cruz es otra cosa. Recuerde usted que el palo vertical de la cruz es masculino y que el palo horizontal es femenino. En el cruce de los dos vástagos se halla la clave de todo poder. La cruz es eminentemente sexual. Fálica significa nada menos que la novena esfera. Hay que trabajar en la forja de los cíclopes para fabricar los cuerpos solares y llegar al nacimiento segundo. Seguir al Cristo es el tercer factor. Significa sacrificio por la humanidad, estar dispuesto a hacer lo que hizo, a dar hasta la última gota de sangre por todos los seres humanos que pueblan el mundo. Así pues, morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad son los tres factores de la revolución de la conciencia. He llegado usted al camino. Está en el camino. Sígalo con firmeza, mi caro hermano. Sígalo. Gracias, maestro, por esa sabia enseñanza. Sí, es verdad que ya estoy en el sendero, pero recuerdo que usted nos ha dicho siempre que caminar por la senda del filo de la navaja es difícil y que por lo tanto tenemos forzosamente que matar el ego.
esos múltiples yoes que llevamos dentro, los demonios rojos, de los que tanto nos ha hablado usted. Por eso le pregunto, maestro, ¿podré yo, a pesar de mi edad, alcanzar esa luz divinal que con tanto ahínco he anhelado tener? Respuesta: es claro que sí, hermano, es claro que sí. Ante todo, pues, hay que tener en cuenta el poder de la lanza sagrada. Recuerde lo que es ese gran poder. La lanza en sí misma es la emblema de la fuerza sexual viril masculina. Hay que aprender a utilizar esa energía maravillosa del tercer logos, y se puede trabajar con la lanza. Me viene en estos momentos a la memoria el recuerdo del Parsifal de Wagner, en el instante mismo en que Kundry, la seductora, intenta hacer caer. Extraordinario momento. Ella, viéndose fracasada, invoca a Klingsor. El tenebroso arroja contra el joven la lanza aquella con la que Lohibus hiriera el costado del Señor. Pero esa lanza no pudo causarle daño. La atrapa con la mano derecha y luego hace la señal de la cruz. El castillo del Klingsor se derrumba, se convierte en polvadera cósmica, rueda al fondo del horroroso y terrible precipicio. Así pues, es interesante esto de la lanza, nada menos que la fuerza sexual. El famoso id, partícula extraordinaria formada por la letra I y por la T clave, Atlante, magnífica. Sin el momento supremo de la voluptuosidad, es decir, durante el acto, nos concentramos en la Madre Divina Kundalini y le pedimos que empuñe la lanza y utilice el poder de la energía creadora para destruir a los demonios rojos, pues ella así lo hará. Así rogamos que arroje la lanza con fuerza, que arroje con poder contra tal o cual yo, así lo hará. Y reducirá polvo uno por uno cada uno de esos yoes, pero en estos hay una didáctica. Claro, primero es necesario comprender el yo que queremos eliminar y comprenderlo íntegramente, a fondo, en las 49 regiones del subconsciente, y luego suplicar a la Madre Kundalini. Sí, en el momento supremo, en el instante de la voluptuosidad, pedirle que empuñe la lanza para que reduzca a ese yo a polvadera cósmica. Así, poco a poco, con el poder de la lanza, podemos desintegrar el ego y después acabar con los tres traidores, y por último ponerle término final al dragón de las tinieblas y acabar con las bestias del mundo soterrado, dentro de las cuales está embotellada nuestra conciencia. Estoy dándoles una clave extraordinaria, formidable, maravillosa. Sé, mi estimado hermano, que usted ya está avanzado en años, pero todavía no ha desaparecido en usted el poder de la energía creadora.
El ciclo sexual dura hasta los 84 años y usted no tiene 84 años. Aproveche esta maravillosa energía. Eso es lo que le digo, mi amigo, mi hermano. Paz inverencial. Los invito nuevamente a suscribirse al canal de YouTube y a darle me gusta al video. Con eso YouTube lo hace rotar más a nivel y puede llegar este gran conocimiento de los grandes sabios antiguos a más personas, para que la gente se entere más de estos conocimientos maravillosos que muchas personas no han podido adquirirlo. Entonces los invito a que me apoyen y podamos compartir estas maravillosas enseñanzas de esos grandes sabios antiguos. Muchas gracias.